Muy buenas tardes, mis hermanos. Volviendo ahora a vernos este sábado. Desde el sábado pasado no teníamos conexión, ¿verdad? Y bueno, recordando que estamos en el último segmento de el capítulo 6 de Mateo, el segundo capítulo de lo que se llama el Sermón del Monte, ¿verdad? Y estuvimos viendo el sábado pasado eh, ese último segmento que comienza en el versículo 24 del capítulo 6, donde se habla de no servir a dos señores, donde el Señor nos manda a que no podemos, nos dice, no podemos servir, nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro, y veíamos todas las razones por las cuales el Señor nos invita a que no tengamos esa posición, ¿verdad? Y finalizábamos esa lección, recordemos, con aquella decisión de Josué, donde enseñaba y les decía al pueblo de Israel que él y su casa iban a servir al Señor. Podemos ver que ese segmento último de ese capítulo nos da una lección muy interesante, muy importante, y que comienzan con ese llamado de atención del Señor, de no tener a dos señores, y esa advertencia, ¿verdad? Porque siempre vamos a tener en estima a uno y no al otro, y nunca vamos a proceder de la manera correcta. Y decíamos que con el Señor debemos entonces nosotros servirle a Él y dedicar nuestras vidas a servirle en todo momento, en todo sitio, bajo toda circunstancia. Ahora bien, en los siguientes versículos encontramos una serie de razones y de, vamos a decir, sentencias que el Señor hace, llamando la atención al hecho de que, primero, de que no debemos servir a los señores, y de que cómo debemos servir entonces a ese Señor, y el por qué entonces Él, como el Señor de nuestras vidas, nos garantiza una correcta vida, una correcta forma de vida. Y vemos que Él hace ese llamado a que no sirvamos a dos señores, que dediquemos nuestra vida a Él, que no tengamos otro Señor sino a Él. Y cuando hablábamos de señores, recuerden que hablábamos podían ser riqueza, podían ser propiedades, podían ser trabajos, podían ser muchas cosas. Incluso hablábamos de que podíamos, incluso ministerios, poner delante en prioridad delante del Señor muchas veces, y dejar al Señor a un lado, a pesar de que estuviéramos haciendo algo supuestamente para Él. Entonces el Señor sigue allí en ese segmento final del capítulo 6, indicándoles, después de haberles advertido de no seguir a dos señores, sino que los siguiéramos a Él. En el versículo 25, ¿verdad? Mateo 6, 25 dice: por tanto os digo, Él viene de decir eso, ¿verdad? Viene de decir que no tengamos a dos señores, y entonces dice, por tanto, o sea, por esa razón les digo, no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El Señor allí llamando la atención a no afanarnos si le vamos a seguir a Él, si le vamos a servir a Él, porque fíjense algo bien interesante. Él dice que no nos afanemos, porque Él sabe que el servir al otro Señor, el no servirle a Él y servir a otros señores, nos lleva a esto, al afán. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy dados a tener el control, a querer tener el control de todas las cosas. Y eso nos hace que caigamos en el afán. El afán es una actitud para hacer las cosas que el Señor nos manda a que no la tengamos. A no dejar que nuestras acciones sean moldeadas o afectadas por esta actitud. El afán lo podemos definir
como el deseo intenso que nos mueve a hacer una cosa. Es el empeño o interés que se pone en una cosa, o la aspiración o deseo muy profundo de lograr un objetivo. Ese es el afán. Oiga bien, deseo intenso que nos mueve a hacer una cosa. El empeño o interés que se pone en una cosa, o la aspiración o deseo muy profundo de lograr hacer aquella cosa o alcanzar ese objetivo. Si vemos la definición así humanamente hablando, podríamos concluir que sería bueno tener esa actitud para hacer todas las cosas, con intensidad, con empeño, con ganas, ¿verdad? Que al momento de hacer todas las cosas que vamos a hacer, lo hagamos con ese ímpetu. Y tenemos que tener en cuenta lo siguiente, porque hay algo muy importante aquí. Tenemos que notar algo, un detalle bien interesante, muy importante, que influye mucho en esto. Que cuando realizamos todas las cosas con afán, con esas características que acabamos de nombrar, esto nos lleva a darle una importancia a esta actividad que nos hace cometer el error de dedicarle total atención a esta actividad. Tanto así que terminamos dándole a esta actividad un lugar que no merece. Tanto es que llegamos a caer entonces a ser esclavos de esta actividad. Nos creemos tan imprescindibles y dedicamos con tanta ganas y esfuerzo nuestra vida a ese fin, que entonces estamos desplazando al Señor de su lugar. El afán da a las cosas por las cuales nos afanamos un lugar superior a que Él realmente tiene. Eso debemos tenerlo claro. También le da un poder que no tiene. Es más, aún hace que le demos una importancia que tampoco tiene. O sea, lo sobrevaloramos. Y entonces nos hace tomar, no nos hace que tengamos al Señor presente en esa área o en esa actividad, como el Señor que guía nuestras vidas. Caemos en el error de pensar que sin nuestros esfuerzos eso no va a salir bien. El afán nos lleva entonces a caer como en una red que no nos deja hacer las cosas como deben ser. Entonces el Señor dice que no tengamos afán de tres cosas, ¿verdad? Y notemos algo, que el Señor pide que no nos afanemos en nuestra vida en tres aspectos que son bastante, vamos a llamar así, delicados o muy importantes. Si Él lo hace llamando la atención sobre esas cosas, ¿cuánto más sobre lo demás que no tiene sentido de que nos preocupemos? Me explico. El Señor aquí nos está llamando la atención a que no nos afanemos por qué vamos a comer, a que no nos afanemos por el vestido. Si Dios nos llama la atención a que no nos preocupemos, o mejor dicho, no nos preocupemos, no, que no nos afanemos por el vestido, ni por la comida, o que vamos a beber, o que vamos a comer. Vemos que estas son cosas vitales en la vida: comer, beber. Y sin embargo el Señor dice, no se afanen. El vestido, somos, yo creo que la única especie sobre esta tierra que no nacemos con un vestido. Todos los animales nacen con su vestido, ¿verdad? Ahora, el Señor nos manda a que no nos preocupemos por esto, a que no nos afanemos. No, oiga bien, no es que no debemos ocuparnos en el trabajo para obtener los beneficios de poder tener sustento y abrigo, sino que no nos afanemos. Y hablábamos que ese afán era dedicarle un gran empeño en conseguir las cosas. Y muchas veces el afán es incentivado más que todo no por la necesidad,
sino por algo más allá de la necesidad, de querer tener cosas extras, lujos, comodidades o ciertos tipos de cosas que nos atraen, que son atrayentes a los ojos. Por eso caemos en el afán de obtener, o querer tener, o querer lograr. Y esto motiva a que nos afanemos y entonces cometer el error que el Señor nos está llamando a evitar. El Señor nos dice que no debemos afanarnos por cosas vitales, que si estas llegan a fallar, podrían poner en peligro la vida, ¿cierto? Ahora, debemos poner mucha atención en la actitud, porque esto nos lleva a poner la confianza donde nosotros no debemos ponerla. Por eso es que el Señor nos llama la atención. Él sabe que cuando nosotros nos afanamos, estamos trabajando, estamos andando, estamos accionando en nuestras propias fuerzas. Y por eso queremos dedicarle, y por eso queremos hacer y queremos alcanzar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos sirviendo a otro Señor. Todo viene desde el principio de este bloque, de esta enseñanza. El Señor nos manda a que no sirvamos a dos señores. Él manda que le sirvamos a Él, o Él quiere que le sirvamos a Él. ¿Y qué ventaja tiene si le servimos a Él? La primera, Él nos dice, si me sirven a mí, no tienen necesidad de afanarse. No se preocupen porque van a comer, porque van a vestir. Hay una figura, no sé, no estoy muy seguro, pero es en España. Las personas en España, los profesionales, cuando ellos son contratados por compañías y ese trabajo es o tiene que desarrollarse en otro país, por ley, esa compañía que los contrata tiene que darle alimentación, transporte y habitación por fuera del sueldo. O sea, todas esas cosas tienen que dárselas sin incluir el sueldo, sin afectar el sueldo, el salario del trabajador. O sea, esta compañía lo llama a trabajar y le dice, no sé, prácticamente le está diciendo, tiene que venga a trabajar conmigo y usted no se preocupe por su casa, por su carro y por su alimentación. El Señor, ¿qué nos está diciendo acá? El Señor nos está llamando a ser sus siervos, a que confiemos en Él plenamente. ¿Y qué nos está diciendo? No se preocupen porque van a vestir, porque van a comer. Porque si yo tengo cuidado de las aves, ¿cuánto más voy a tener cuidado de ustedes? El Señor nos llama la atención a recordar la importancia de la vida y el cuerpo que Él nos dio. Porque fíjense que Él dice, ¿acaso el alimento es más que la vida? ¿O el abrigo más que el cuerpo? Él nos dio un cuerpo con vida. Y si nos dio un cuerpo con vida, va a darnos también todo lo que se necesita para mantener ese cuerpo con vida. Es por eso que el Señor nos manda entonces y nos dice, hey, no se afanen, confíen en mí. Lucas 21, 34 al 35 dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. ¿Qué está hablando el Señor acá? Está hablando de su venida, ¿verdad? Pero que mientras esperamos su venida, nosotros estemos haciendo su obra y confiando en Él. Que no, fíjense como dice, no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Veamos la relación con lo que estamos viendo. Nos dice el Señor que no nos afanemos porque vamos a comer. ¿Y qué decíamos nosotros? Cuando nosotros nos afanamos es porque estamos buscando algo más. ¿Qué es la glotonería? Cuando tú comes más de lo que realmente debes comer. Cuando quieres comer o comes mucho más allá de lo suficiente para satisfacer tu hambre y lo suficiente para tu salud. ¿Ok? ¿Qué es la embriaguez? La palabra dice, no se embriaguez con vino. Pero ¿cuándo se llega a una persona a embriagar? Cuando toma en exceso.
¿Qué está entonces el Señor advirtiendo acá? Que no tengamos excesos. Y lo relaciona cuando dice, no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor allí? Los afanes de la vida es buscando cosas que no nos convienen, es cosas, cuando estamos buscando cosas que no son necesarias, cuando estamos buscando esos excesos. Por eso caemos entonces en el afán. Queremos entonces lograrlo por nuestras fuerzas y desviamos nuestra mirada del Señor. Y que Él nos ha dicho que estemos confiados plenamente en Él, porque Él va a tener cuidado de nosotros. Filipenses 4, del 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Para nosotros evitar caer en el afán, debemos confiar plenamente en el Señor. Incluso cuando no es buscando algo más de lo necesario, sino lo justamente necesario, que caemos en la angustia. Y hay situaciones, y yo creo que en los últimos tiempos muchos hemos vivido acá estas situaciones, donde comienza la mente a trabajar y comenzamos a angustiarnos, porque pareciera que no va a llegar el sustento, porque pareciera que no va a llegar lo que esperamos para satisfacer nuestra necesidad. Resulta que el Señor siempre nos ha dicho que confiemos, y Él nunca nos deja, y siempre Él va a cumplir, y Él siempre ha cumplido. ¿Qué demanda de nosotros? Que nosotros entonces estemos confiados en Él y que no nos afanemos, sino que no estemos afanados por nada, sino que todos lo que nosotros tengamos que pedir al Señor, se lo llevemos delante de Él, sabiendo que Él sabe todo lo que necesitamos. Él está al tanto de todas las cosas de las que tenemos necesidad. Nosotros llevamos entonces estas peticiones al Señor en oración, con ruego, con acción de gracias. Y va a suceder algo muy tremendo. Fíjense, el afán lleva a la gente a la angustia, a la desesperación y a lo que llamamos el estrés. El afán angustia a la gente, el afán no te deja pensar, el afán no te deja estar en tranquilidad. El afán, la persona afanada no duerme. La persona que está afanada no disfruta nada, porque anda afanada, anda dando por una importancia superior a algo que no lo tiene. Y ese afán lo lleva a una vida de angustia. Y fíjese qué tremendo el Señor cuando nos habla aquí a través del apóstol Pablo, de que todas estas cosas que pedimos o queremos, las llevamos al Señor en oración, en ruego y en acción de gracias. Y Él va a guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Dónde más puede estar nuestro corazón y nuestra mente a resguardo, a buen resguardo y en una situación buena, en bienestar, sino en las manos del mismo Señor Jesús? Allí va a estar nuestra mente y nuestro corazón guardados cuando nosotros llevamos al Señor todas nuestras necesidades, todas nuestras inquietudes. En oración y ruego le llevamos a Él, al Señor, y se lo dejamos ahí. Que Él se encargue de eso. Que Él se encargue. Aquí está, Señor, con acción de gracias. Y Él va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a ser la coraza, la caja fuerte donde se va a guardar nuestros pensamientos y nuestro corazón. En ese buen resguardo vamos a estar
siempre y cuando llevemos nuestras cargas al Señor y no las tomemos nosotros y no nos afanemos por ellas. Oigan bien, no es que no debemos obrar o actuar porque debemos trabajar para comer, ¿cierto? Pero sin afán, sin darle más importancia de lo que realmente tiene. Pablo, recuerden que él trabajaba con sus manos para no ser gravoso a nadie. Y él era un siervo del Señor que debía ser alimentado por la iglesia. Mas él tomó esa decisión y siempre el Señor proveyó para él y lo enseñó a vivir en estrechez y en abundancia. Por eso él decía que todo lo podía en Cristo, porque él ya había aprendido a orar y a andar así. Debemos aprender nosotros a andar de esa forma. El versículo 26, el segundo versículo después que el Señor nos dice que no tengamos a otros señores, Mateo 6:26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Es una pregunta que le hace el Señor allí, después de decirle que no se afanen por nada, ni no se preocupen por qué que no se afanen por lo que van a comer, o lo que van a beber, o lo que van a vestir. Porque ellos valen, ese cuerpo que Él dio vale mucho más que esas cosas. Esa vida que Él nos dio vale mucho más. Y ahora llega el Señor dando una estocada más a esa enseñanza. Dice: las aves valen mucho menos que ustedes. Y Él les pregunta al final de decirle: fíjense en las aves que no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y entonces la pregunta: ¿no valéis acaso usted mucho más que ellas? Valemos mucho más que unas avecillas. De hecho, el Señor envió a su Hijo por nosotros para salvar nuestras almas. Él no envió para salvar a pajaritos, no. O sea, si dio a su Hijo, que es lo más importante, y entonces si Él cuida de una ave por la cual Él no envió a su Hijo, ¿qué nos quiere decir entonces a nosotros? Que nosotros valemos mucho más. Y entonces, si es que podemos ponerlo en medida, mucho más grande va a ser la atención y el cuidado que el Señor nos va a tener a nosotros que unos pajaritos. Entonces debemos estar confiados en eso. Él nos lo está diciendo. Siempre que nosotros leemos la palabra, hay cosas cuando Jesús enseñaba que van más allá o que nos dejan un poquito más de lección de lo que vemos al principio. ¿Ok? Y aquí el Señor, como vimos, ¿verdad?, está haciendo una comparación de valor. Él les dice a los que están oyendo allí: si yo hago estas cosas con los pajaritos, fíjense, los pajaritos no siembran, no ciegan, no recogen granero, y sin embargo yo los alimento. Y Él les dice: si yo hago eso con los pajaritos, ¿acaso no lo voy a hacer con ustedes, que valen mucho más que un pajarillo? Pensemos esto por un momento. Podemos calibrar en mejor proporción esa expresión al pensar lo siguiente: si el Señor dio a su Hijo por nosotros, como dijimos anteriormente, ¿qué nos va a poder negar? Él lo dice en su palabra. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo Él no va entonces a alimentarnos? ¿Cómo Él nos va a dar vestido? Entonces, ¿qué debemos hacer? No debemos estar afanados por esas cosas, sino que debemos obrar pensando y confiando en que el Señor está en el control de todo lo que nosotros tenemos. Ahora fíjense, hay un detalle importante, y es lo que le hablaba acerca de la enseñanza, vamos a decir, solapada detrás de lo que el Señor estaba diciendo acá, que es lo siguiente, o mejor dicho, algo que en segunda instancia podemos ver. Un detalle muy interesante. Él habla de los pajaritos que ni siembran,
ni cosechan, ni guardan en granero. ¿Y qué hacen estos pajaritos? Hacen lo que tienen que hacer, para lo cual fueron hechos. ¿Para qué el Señor hizo los pájaros? Para adornar, para deleitarnos con sus cantos, esos pajaritos volando en el aire tan bonitos. Ellos hacen, porque ellos no siembran, no recogen granero, no hacen esas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor no los hizo para eso. ¿Para qué los hizo el Señor? Para que volaran, y andan volando. Para que canten, y cantan. Para que sirvan de repente de alimento a otros animales en la cadena alimenticia, y sirven para eso. Ellos cumplen la función para la cual fueron hechos y para la cual están aquí. Ellos se les ha encargado una tarea y ellos se preocupan únicamente por cumplir esa tarea. ¿Y acaso el Señor deja de alimentarnos todos? Ellos no se preocupan por eso, ellos se preocupan por hacer su tarea y el Señor los alimenta. Ahí está la lección para nosotros. Nosotros estamos aquí por una sola y sencilla razón. El Señor nos permite estar en esta tierra después que le conocemos por la única razón de que Él nos dejó una tarea. La tarea de llevar el Evangelio a toda criatura. Eso fue un encargo que Él nos dejó. La gran comisión. Una misión que comenzó Él, pero que no puede seguir. Está en el cielo con el Padre. Y que debemos seguirla nosotros. Esa es la misión que se nos ha sido encomendada a nosotros en ese reino. Entonces es lo que nosotros debemos hacer. Si el Señor nos dejó una función, vamos entonces a estar preocupándonos por otras cosas. Hagamos lo que el Señor nos mandó a hacer. Y entonces Él se encargará de darnos lo que necesitamos. Vuelvo al ejemplo de los pajaritos. Porque ustedes dirán, no, pero el pajarito busca el alimento. Sí, pero él cumple su función y cuando va a buscar el alimento lo busca y lo consigue. ¿Por qué? Porque el Señor lo puso allí para él. Cuando él va y busca el gusanito, cuando él va y busca la fruta. ¿Pero él acaso deja de volar? No. ¿Él acaso deja de volar por únicamente andar todo el día detrás del alimento? No. Nosotros tenemos una misión y se nos ha encargado una tarea. Y entonces el Señor nos manda a que no nos afanemos para servirle a Él. Si nos afanamos con esas cosas, vamos a quitar el tiempo que tenemos que dedicarle al Señor para dedicarle a esas cosas que el afán nos hace perseguir, que el afán nos hace gastar toda nuestra energía y nuestro tiempo en ellas. Entonces el Señor nos dejó algo principal. No estoy diciendo con eso que no vamos a hacer más nada, no, porque cumplir la obra de Dios la puede cumplir cada quien desde el sitio y el lugar en que el Señor le ha permitido estar. Porque cuando usted es médico, por ejemplo, usted es el mejor médico, no para ganar más dinero, ni para ganar renombre. Usted debe ser el mejor médico para la gloria del Señor, para que la sanidad llegue a la persona. Cuando usted es un profesor, usted va a ser un profesor para enseñar de lo mejor. Cuando usted es una autoridad, usted es una autoridad para hacer las cosas con honestidad y probidad. Para eso el Señor lo dejó, no para aprovecharse de eso. Todas las cosas que nosotros hacemos en esta tierra deben ser para su gloria. Cualquier cosa que hagamos que no sea para la gloria del Señor o que no podamos darle la gloria al Señor, tengamos cuidado con ello. Entonces allí donde está la lección. Hagamos la voluntad del Señor, sirvámosle al Señor, tengamos a ese Señor en nuestras vidas y Él se va a encargar de todas las cosas. Él va a darnos la provisión de vida, Él nos va a dar la atención y el cuidado. ¿Qué debemos tener nosotros como primera meta y como primera motivación? Darle la gloria y cumplir la misión que Él nos ha encargado. Por eso es que el Señor entonces nos manda a que no tengamos otro Señor, a que no nos afanemos y que confiemos en Él tal como confían los pajaritos que no se preocupan por sembrar, por cosechar y por guardar.
porque Él tiene cuidado y nosotros valemos muchísimo más que unos pajaritos. Entonces, debemos ocuparnos en lo que realmente tiene valor, en lo que el Señor nos ha encomendado, que es hacer su voluntad y estar confiado, porque si Él cuida de las aves, cuidará también de nosotros. Dios me los bendiga, mis hermanos, Dios me los guarde. El Señor añada bendición sobre su palabra en esta tarde.